el de diabetes tipo 2, actualmente en Cenetec, en el catálogo maestro de guías de práctica clínica, hay 20, si no es que 21, alrededor de 20, guías de práctica clínica identificadas para diabetes mellitus. No todas las guías están actualizadas, no todas cuentan con recomendaciones clave identificadas, y no todas están enfocadas en el primer nivel de atención. Nuestros criterios para identificar estas 5 guías de práctica clínica fueron que estuvieran acotados al primer nivel de atención y que tuvieran relación con el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de complicaciones y las intervenciones de enfermería. Nuevamente estamos retomando estas actividades de forma integral, multidisciplinarias para el tratamiento del paciente. Hay otras 15 guías de práctica clínica que hablan de complicaciones o que hablan del tratamiento hablan del tratamiento de las complicaciones o del tratamiento de la diabetes en el segundo nivel de atención o en el tercer nivel de atención. Estos ahorita no las hemos considerado porque primero quisiéramos estandarizar una parte del proceso de atención, es decir, la parte del primer nivel de atención. Posteriormente y en un futuro, ya podemos, y conforme se vaya consolidando esta estandarización, ya podemos empezar a estandarizar el tratamiento de las complicaciones, el tratamiento de las complicaciones en el segundo nivel de atención, el tratamiento en el segundo nivel de atención. Ahorita, donde hemos identificado que hay más necesidad de estandarización es en el primer nivel de atención. Por eso nos enfocamos en esto. De tal forma que hemos identificado las recomendaciones que estén enfocadas en la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y prevención de complicaciones de todo el proceso que se lleva a cabo en el primer nivel de atención. Este es nuestro formato de algoritmo, nuevamente. Cómo viene separado, o cómo viene integrado, más bien, porque no está separado, está integrado. Actividades de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. Continuamos con el tratamiento y prevención de complicaciones. Recordemos que todo esto es en el primer nivel de atención. En cuanto a la prevención, vamos a ver que son muy similares a las actividades de prevención en el tratamiento de infarto. Ya les había comentado, el punto aquí es tratar de hacer intervenciones de mejorar y de fomento de vida fomentar un estilo de vida saludable. Es decir, sí podemos y sí debemos hacer acciones específicas para el paciente con mucho riesgo de diabetes, o podemos hacer acciones específicas para prevenir un infarto en un paciente determinado. Sin embargo, en toda la población tenemos que hacer estas acciones no tan específicas, pero sí para toda la población, que es fomento de la autorresponsabilidad en el autocuidado. Si ya tenemos pacientes diabéticos, invitarlos y fomentar a que tengan un autocontrol. Evaluación de la salud mental. Nuevamente, tenemos pacientes muy aprensivos, tenemos pacientes que no son muy cuidadosos de su salud, o tenemos pacientes que no les interesa su salud. En este caso hay que identificarlos para poder hacer acciones ya individualizadas de cada paciente. Nuevamente, como les comentaba, esto es estandarizar lo que se puede estandarizar. En medicina no se puede estandarizar todo, sin embargo, esto es lo que sí podemos estandarizar. Ya las particularidades son propias de cada individuo, de cada paciente, y ya tienen que ser atendidas de acuerdo a sus particularidades. En otro aspecto de prevención es prevención de la salud bucal, evaluación de la nutrición y recomendar plan de alimentación simplificado. Vemos que hay pacientes que tienen sobrepeso o tienen obesidad y ya los representa en riesgo no solo para diabetes, también para hipertensión o para infarto, para dislipidemias. Y actividad física. Lo mismo, son actividades que deben de ser realizadas a toda la población. No las podemos enfocar a un sector de la población específico. Para ese sector hay actividades ya propias de ese sector. Continuamos con la detección y el diagnóstico. Se van a identificar cuáles son las condiciones de alto riesgo para desarrollar diabetes. Hay muchas. En la literatura y de acuerdo a las reuniones de expertos que hemos tenido, hay muchas intervenciones. Sin embargo, estas 4
de acuerdo al consenso de los expertos, son las que más debemos de identificar. No podemos pasar por alto un paciente que tenga más de 25, un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado, o que tenga un perímetro de cintura 80, de mayores a 80 centímetros si es mujer, o bien mayor a 90 centímetros si es hombre, que tengan antecedentes de diabetes gestacional o que tengan dislipidemia. Puede haber otros factores, pero estos son los más elementales. No podemos pasar por alto a un paciente que no tenga estos factores de riesgo. Entonces hay que solicitar una glicemia en ayuno. Si la glucosa en este estudio sale menor a 100 miligramos, descartamos cualquier tipo de diabetes o prediabetes y se deben de reforzar las intervenciones primarias. Si en este estudio el paciente tiene valores de 100 a 125 miligramos, habrá que solicitar una curva de tolerancia oral a la glucosa. Es probable que este paciente tenga prediabetes. Si el paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro, ya se establece el diagnóstico de diabetes mellitus. Aquí quiero comentar que esta nuevamente es una forma de estandarizar, y es lo que se puede estandarizar. Si en alguna institución tienen otros mecanismos u otras estrategias para diagnosticar diabetes, la pueden hacer, siempre y cuando se respete esta, porque esto es lo básico. Hay algunas que, por ejemplo, para poder establecer el diagnóstico se toma otra muestra de glucosa en ayuno. Y si esta segunda muestra es mayor a 126, entonces sí se hace el diagnóstico. En lo que hemos comentado con los expertos en nuestras diferentes reuniones que tuvimos, algo que nos comentaban era que era muy poco probable, y que hasta la fecha no habían visto a casi nadie que en un segundo, que tuviera en un primer estudio menos de 126, más bien, que tuviera más de 126 y que en un estudio ya saliera bien. Eso es muy poco probable, por eso decidimos ponerlo así, que solo sea un dato, un solo criterio para poder establecer el diagnóstico. Como les comento, si en su institución está la posibilidad y está estandarizado y protocolizado que deban ser 2 estudios mayores a 126, está bien, lo pueden hacer. No son de las particularidades que cada institución tiene. Sin embargo, se sigue respetando lo que esté estandarizado, ¿no? Bueno, continuando, si tenemos una glucosa de 100 a 125 miligramos, habrá que solicitar una curva de tolerancia oral a la glucosa. Si esta sale menos de 140 miligramos a las 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa, se continúa con este cuadrito verde, que recordemos que todos los cuadros verdes que veamos son acciones preventivas. Se podrán hacer estas acciones preventivas. Si la glucosa es de 140 a 199, entonces ahí ya se hace el diagnóstico de intolerancia oral a la glucosa, y habría que considerar el inicio de metformina. Nuevamente, se estandariza, esto es lo que está estandarizado. Si el paciente tiene la particularidad que es alérgico a la metformina, ya no entra en este estándar, entonces se ajusta o se da el medicamento que sea propio para el paciente, ¿no? Si el paciente tiene glucosa mayor a 200 miligramos en esta curva de tolerancia oral a la glucosa, se establece el diagnóstico de diabetes mellitus y se inicia el tratamiento. Este tratamiento tiene como base nuevamente el cuadro verde, reforzar las intervenciones de educación primaria en cada consulta. En cada consulta hay que checar las mismas acciones que hemos visto: sobrepeso, plan de alimentación, actividad física, suspender el tabaquismo, salud bucal, identificación del tipo de persona del paciente. Estas son el común denominador en cada una de las consultas. Y el tratamiento, vemos que tiene aquí un número 1, hipoglucemiantes. El tratamiento es integral. Ya se está descartando la idea glucocéntrica de la diabetes. O sea, la diabetes no es solamente que tiene elevada la glucosa en sangre, es una serie de circunstancias que hacen que el paciente tenga efectivamente la glucosa elevada. Pero también hay que considerar la hipertensión, hay que considerar la dislipidemia, hay que considerar los factores de riesgo cardiovascular. Es un tratamiento integral.
y es lo que hemos establecido y hemos plasmado en estos algoritmos. Tratamiento hipoglucemiante va escalonado, se inicia con metformina. Si el paciente tiene creatinina mayor a 1.4 miligramos por decilitro o hepatopatía Child B o Child C, se manda a un segundo nivel. El médico general o el médico familiar que esté en el primer nivel tal vez no tiene esta pericia o esta competencia de atender pacientes ya con hepatopatías más avanzadas, entonces es mejor referirlo al segundo nivel. Si a pesar de esta metformina en un mes sigue con descontrol, se aumenta la dosis de metformina. Si sigue con descontrol, se agrega un segundo fármaco, que puede ser glibenclamida o un inhibidor de la DPP4. Si el descontrol, a pesar de estos dos fármacos a dosis máxima, se agrega un tercer medicamento, que es glibenclamida o inhibidor de la DPP4 o insulina NPH. Si a pesar de esto persiste el descontrol, habría que se continúa con metformina, pero se incrementa la dosis de insulina o se agrega un análogo basal con dosis única en la mañana. Si persiste el descontrol, entonces se agrega insulina de acción rápida antes de cada alimento. El tratamiento hipoglucemiante en los pacientes diabéticos no es sencillo, es bastante complejo y hay que considerar las particularidades de cada paciente. Sin embargo, esto es como la columna vertebral para nuestro tratamiento, es lo que no podemos mover. Podemos agregarle, podemos cambiarle, podemos ajustarlo si el paciente no es intolerante a la metformina o es alérgico a la glibenclamida. Hay que individualizar el tratamiento. Sin embargo, estos son las partes que se pueden estandarizar. Como segunda parte del tratamiento integral tenemos a los hipolipemiantes, hay que considerar los triglicéridos y el colesterol, y se establecen criterios de triglicéridos y colesterol de 150 a 200 si persiste el descontrol, o si tiene más de 200, se realizan actividades como dieta, actividad física, control glucémico. Si tiene ya de 150 y persiste, si a pesar de estas actividades persiste con descontrol en un mes, se agrega besafibrato. Si tiene más de 200, ya se inicia con besafibrato, 200 miligramos cada 12 horas. Si no hay control, se aumenta la dosis, se intensifica la dosis de besafibrato a 200 miligramos cada 8 horas. Por otro lado, el colesterol para el colesterol se manejan estatinas que van a ir de acuerdo, la dosis de las estatinas irán de acuerdo al LDL o al al colesterol LDL o no HDL, que si es mayor a 100 o mayor a 130, se dan 10 miligramos por día. Si es mayor a 150 o a 180, en el caso de LDL o no HDL respectivamente, se aumenta la dosis de atorvastatina a 20 miligramos por día. Si es mayor a 200 o 230, se aumenta a 40 miligramos por día. Si por el contrario nuestros niveles son bastante bajos, el LDL de menos de 50 o no HDL menor o igual a 80, se debe reducir la dosis de estatina que ya tenga el paciente. Si el paciente recibe si recibe 5 miligramos, pues ya no se le reduce, sino se le suspende. La profilaxis cardiovascular. A todos los pacientes diabéticos mayores de 50 años, a los pacientes que tengan riesgo vascular mayor a 10%, y a los pacientes con hiperlipidemia familiar combinada, se debe de indicar ácido acetilsalicílico de 100 a 150 miligramos por día. Recordamos, estos son de manera profilaxis cardiovascular y entran en la integración del tratamiento. Y finalmente tenemos el tratamiento antihipertensivo. El tratamiento antihipertensivo está en esta tabla que consideramos es bastante clara. Está por colores, de acuerdo a presión normal alta, está en un color verde clarito y nos indica cómo es el caminito a seguir. Primero no hay que tomar, no hay que indicar antihipertensivo, solamente hay que tomar hay que hacer un registro de la tensión arterial durante una semana. Si persiste elevada,
ya se puede agregar enalapril o losartán. Si persiste elevada, a pesar de iniciar el tratamiento, se aumenta la dosis de enalapril o losartán, y aún así, si persiste elevada, se agrega otro tratamiento. Para la hipertensión arterial grado 1, se inicia ya de entrada con un fármaco. Si persiste elevada, se agrega otro fármaco. Si persiste elevada, se agrega un tercer fármaco. Y si persiste elevada, se intensifica el tratamiento del amlodipino, que fue el tercer fármaco que se agregó, ¿no? Y aquí, en este caso, habría que investigar la hipertensión arterial secundaria. Lo mismo con la misma secuencia es con la hipertensión arterial grado 2. Aquí ya iniciamos con una terapia combinada, 2 fármacos. Si persiste elevada, se agrega. Si persiste elevada en una tercera consulta, se intensifica el fármaco y se identifican las hipertensiones secundarias, si hay hipertensión secundaria. Si no hay causa de hipertensión secundaria, se agrega otro fármaco, que es el metoprolol. Y algo muy similar es con la hipertensión grado 3. Si se inicia con una terapia combinada con amlodipino, enalapril o losartán, si persiste elevada, se debe de intensificar el tratamiento con amlodipino, o bien se agrega otro fármaco, y se investigan causas de hipertensión secundaria. Si persiste elevada y no hay causa de hipertensión secundaria, se intensifica el tratamiento o se agrega metoprolol o espironolactona. Finalmente, si persiste elevada, hay que intensificar el tratamiento de la espironolactona o el metoprolol. Y hemos llegado ya al final del algoritmo, la última fase del algoritmo, que es la prevención de las complicaciones. Esta prevención de complicaciones en un primer nivel están enfocadas en la nefropatía, el pie diabético y la neuropatía. Y tienen estos detección y tratamiento, y cuándo se va a referir a segundo nivel de atención. En cuanto a la detección de la nefropatía, hay que investigar en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus y posteriormente cada año. ¿Cómo se va a investigar? Con el índice de albuminuria y creatinuria en una muestra de orina al azar. Si este índice es mayor a 30 miligramos por gramo, si es mayor, entonces se debe de solicitar una albuminuria en orina de 24 horas. Si este índice sale menor a 30 miligramos por gramo, se debe de repetir cada año. Si en la albuminuria de 24 horas sale normal, quiere decir que es menos de 30 miligramos por día, se debe de repetir cada año. Si tenemos albuminuria mayor a 300 miligramos por día, se refiere a un segundo nivel. Si no tenemos mayor a 300 miligramos por día, pero es mayor a 30 miligramos, o sea, de 30 a 300 miligramos por día, se puede iniciar el tratamiento en el primer nivel de atención. Y en este caso, en este sentido, hay que recomendar la restricción proteica moderada y reducir el consumo de sodio. Y tenemos un tratamiento, y podemos iniciar el tratamiento con IECA, que sería el enalapril de 5 a 30 miligramos por día, o ARA2, que sería el losartán de 50 a 100 miligramos por día. ¿Cuándo vamos a referir al paciente a un segundo nivel de atención? Cuando hay una enfermedad renal crónica a partir de la etapa 3, y es decir, que ya tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Continuando con la prevención de complicaciones, ya específico para el pie diabético, en cada consulta hay que evaluar el estado de piel, el color, la hidratación, faneras, infecciones micóticas o bacterianas, si hay, como el estado de las uñas, la temperatura de los pies, si hay o no fisuras interdigitales, zonas de hiperkeratosis plantar, si hay edema, si hay llenado capilar, presencia de pulsos, pulso tibial posterior, pulso pedio dorsal, peroneo, popliteo o femoral, y si el paciente detecta las vibraciones con el diapasón de 128 Hz y cómo está su sensibilidad con el monofilamento. Estas actividades no nos llevan mucho tiempo de realizar y son actividades fundamentales
para identificar úlceras. Si el paciente hay una úlcera o hay una lesión sospechosa, es mejor referirlo a segundo nivel de atención. Si no tiene una úlcera, se le da el seguimiento, continúa la consulta, y cada consulta deberemos de evaluar estos 10 elementos. En cada consulta deberemos de instaurar y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención primaria, es decir, que tengan un calzado adecuado, que se use crema humectante en las plantas y en el dorso del pie, uso de talco en los espacios digitales. Estas son acciones que nos pueden prevenir la aparición de úlceras en el pie. Recordemos que una úlcera en un pie diabético es el camino inicial y recorrido de que el paciente se ampute. Son acciones muy, muy sencillas, muy concretas, y que les puede salvar el miembro al paciente. Y ya finalmente tenemos, en la prevención de complicaciones, tenemos la neuropatía. La neuropatía, la detección se debe de realizar al momento del diagnóstico y posteriormente cada año. ¿Cómo identificamos o cómo detectamos que el paciente tenga neuropatía? A través del interrogatorio y de la exploración. Con el interrogatorio habrá que preguntar si tiene dolor y cómo es el tipo de dolor, si es ardoroso, quemante, o con hiperalgesia o alodinia, si es de predominio nocturno o de localización anatómica. Y habría que explorar la sensibilidad al monofilamento de 10 gramos, cómo está la situación, si el paciente conserva la sensibilidad, y al diapasón de 128 Hz. En caso de dolor neuropático, y si el paciente ya se ha diagnosticado con neuropatía, en el primer nivel de atención lo que podemos implementar es gabapentina. Iniciar con 300 miligramos y incrementar gradualmente hasta 180 miligramos por día. Y bien, esto me voy a regresar para revisar, para poder cerrar con el algoritmo. Vemos que en nuestro algoritmo de diabetes, al igual que en el de depresión y que en el de infarto, tenemos acciones relacionadas en un cuadro verde. Todas las acciones de prevención van a estar en un cuadro verde. Posteriormente tenemos la detección, el diagnóstico y el tratamiento. Este tratamiento abarca 3 hojas del algoritmo, porque es un tratamiento integral. No es solamente tratar la glucemia, es tratar la glucemia, es tratar la hipertensión, es tratar la dislipidemia, y es tratar o prevenir las enfermedades cardiovasculares.